Bueno, con respecto a las micosis sistémicas, se definen así el conjunto de infecciones micóticas que van a afectar a 2 o más órganos no contiguos entre sí. Generalmente son patógenos oportunistas y lo más comunes son la candidiasis sistémica, la aspergilosis sistémica y la cigomicosis sistémica, que están descritas en las siguientes diapositivas, ¿sí? Las candidiasis sistémicas, como ya dijimos, pueden estar dadas por Candida albicans o no albicans y se pueden alojar en cualquier órgano. Tener en cuenta que es un patógeno saprófito de vagina, recto y piel, y que es difícil diferenciar una colonización de una infección o enfermedad. Y se denomina candidemia cuando se halla la cándida y cuando la detectamos en la sangre. Y siempre esta condición es patológica, nunca tendremos cándida normalmente en la sangre. La clínica va a depender del sitio infectado, si hay clínica respiratoria, si tiene un catéter infectado, por ejemplo, y el diagnóstico se realiza mediante cultivos y técnicas moleculares. La aspergilosis sistémica, que es el otro tipo, es común en huéspedes también neutropénicos, que son pacientes sometidos a tratamientos muy complejos de quimioterapia por tumores hematológicos, leucemia, trasplantados de médula ósea. Generalmente está causado por el Aspergillus fumigatus, que es el patógeno hallado con más frecuencia. La vía de entrada es la inhalación, llegan a los pulmones y de ahí pueden diseminarse. La clínica que generan es, además de infecciones graves sistémicas, pueden ser causantes de infecciones a nivel local en senos paranasales y en oídos, o sea, pueden provocar sinusitis. Y en algunos pacientes genera cuadros de hipersensibilidad, o sea, un estado como alérgico. El diagnóstico es mediante cultivos, el test de galactomanano por ELISA, donde se detecta el antígeno, y mediante biopsias también. La cigomicosis, que la pueden generar distintos tipos de especies de hongos, ¿sí? Algunos están causados por muco, Rhizopus, Rhizomucor, entre otros. Generalmente viven en la materia en descomposición, afectan generalmente a las vías aéreas superiores como inferiores y así también afectan a otros órganos como el sistema nervioso central, intestinos y piel, y el diagnóstico es mediante la visualización directa y el cultivo. Estas infecciones son frecuentemente provocadas encontradas en el suelo, por hongos encontrados en el suelo y en los vegetales en descomposición, como dijimos. La mayoría de los individuos se ven expuestos a este tipo de hongos, pero en los individuos normales, digamos inmunocompetentes, no van a generar ningún tipo de enfermedad. Pero los pacientes inmunocomprometidos resultan más propensos a desarrollar una posible infección. Estas son algunas fotos, genera este tipo de lesiones así, de este color, ¿sí? Son hongos negros, generan este tipo de lesiones así, son muy graves y muy de rápida evolución. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de las infecciones fúngicas? Hay distintos tipos, ¿sí? Generalmente es mediante una combinación de observaciones clínicas y de métodos de laboratorio. Obviamente primero hay que sospechar la patología para luego confirmarla. En infecciones superficiales vamos a tomar muestra de las lesiones características, ¿sí? En infecciones invasivas pueden tener presentaciones inespecíficas, generalmente más frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos, y los hongos son de crecimiento, hay que tener en cuenta que son de crecimiento lento. Hay que obtener una adecuada muestra en caso de necesitarla para mandar a cultivo y así podamos obtener un resultado apropiado para generar un tratamiento adecuado. Hay que tener una buena comunicación con el laboratorio de microbiología y tener en cuenta la epidemiología del paciente, si estuvo viajando, por dónde. Esos son datos muy importantes y enriquecedores. Las técnicas directas para el diagnóstico son la microscopía, o sea, la observación directa del hongo en las muestras. Y se pueden hacer también técnicas indirectas mediante serología, técnicas moleculares, cultivos en animales e intradermorreacciones, como nombramos al principio de la clase. Se pueden tomar muestras de piel, de uñas y de cabello, ¿sí? Que ahora vamos a ver fotos de cómo se tienen que tomar estas muestras,
y se tienen que preparar mediante una serie de pasos, ¿sí? Primero limpiar la superficie con alcohol al 70 y si tomamos una muestra de cabello, seleccionar los pelos que están opacos y sin brillos o quebrados, ¿sí? Obteniendo la raíz del mismo. Y para la muestra de uñas, obtener muestras de las zonas descoloridas, ¿sí? Distróficas o las zonas que están más frágiles. Esta es la toma de muestra en la uña. Fíjense que se toma la muestra de la parte interna de la uña, ¿sí? Porque es la que tiene más rédito. Si tomamos la superficie de la uña, por ahí el cultivo nos puede dar negativo. Esta es la toma en cabello, donde se seleccionan los pelos más frágiles. Esta es la micosis cutánea, donde se hace como un raspado con un bisturí. Y a nivel de las membranas mucosas, tanto sea en la boca, como vimos la candidiasis del muguet oral, o en la pared de la vagina, ¿sí? En las lesiones orales vamos a realizar un raspado, un hisopado, y se utiliza un hisopado por conveniencia para el traslado, ¿sí? Se guarda el hisopo y se transporta. Y la muestra vaginal se obtiene también mediante un hisopado de flujo vaginal de la pared lateral de la vagina y se envía al laboratorio en un medio de transporte. El diagnóstico en sí de una infección fúngica invasiva es más complejo, ¿sí? Porque las manifestaciones clínicas ya son inespecíficas, entonces es difícil la sospecha. Los pacientes suelen ser inmunodeprimidos, los hongos son de crecimiento lento, entonces no vamos a tener un cultivo rápidamente. Se debe pedir técnicas convencionales, microscopía directa y cultivo, y técnicas no convencionales también, detección de antígenos, detección de anticuerpos, ¿sí? Son los distintos tipos de diagnóstico, ya de un diagnóstico. También en sangre, a través de los hemocultivos, se solicitan hemocultivos por lisis, centrifugación. Es una técnica especial de hemocultivos y es para detección básicamente de hongos en sangre, ¿sí? En líquido cefalorraquídeo también se realiza la detección. Generalmente el criptococo es el que genera meningitis. Se ve como se muestra en la foto, ¿sí? Y se hace el examen de tinta china en el laboratorio. En orina también se puede tomar una muestra de urocultivo, ¿sí? Por ejemplo, se puede, cuando existe sospechas de infección urinaria por cándidas, es muy frecuente en pacientes sondados, en pacientes en terapia intensiva, ¿sí? Y algunas infecciones fúngicas invasivas también pueden tener cultivos positivos, como el histoplasma y coccidioidomicosis, ¿sí? En otros líquidos también se pueden encontrar hongos en todas partes del cuerpo, en líquidos pleurales, abdominales, en articulaciones. Se hacen drenajes por punción-aspiración, o sea, se punza con una aguja en la jeringa, se toma una muestra, se recolecta en un frasco estéril y se manda a centrifugar al laboratorio de microbiología. En el tracto respiratorio también se pueden tomar muestras profundas o muestras mediante un esputo inducido, o sea, una muestra de catarro del paciente, mediante un lavado broncoalveolar, que es una muestra un poco más profunda, o se puede también mediante una punción biopsia, donde se toma una muestra de tejido. Esta es la metodología, digamos, se utiliza un broncoscopio, que se utiliza para inspeccionar lo que es las vías aéreas en busca de anomalías o para toma de muestra más que nada, ¿no? En médula ósea se hace una punción lumbar, ¿sí? Para el diagnóstico de infecciones más profundas como histoplasma, criptococo, paracoccidioidomicosis, ¿sí? Se toma una muestra de médula ósea por punción que se coloca en un recipiente estéril y después se envía a cultivo. Esto se tiene que poner en heparina para que no se coagule. Y luego también se puede hacer el diagnóstico por examen histopatológico, o sea, se manda una muestra de anatomía patológica para evaluar los tipos de células, ¿sí? Y para que se hagan distintas tinciones. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, que es útil para levaduras y para hongos filamentosos, donde se van a ver de esta manera, mediante se hacen tinciones.
y cómo se toman y transportan estas muestras. Estas muestras deben ser mandadas, enviadas al laboratorio con rapidez. No pueden estar 3-4 días guardadas y luego enviarse, ¿sí? Si el transporte es diferido, se debe mantener lo que es sangre y líquidos a 30-37 grados. Si son muestras dermatológicas a 15-30 grados, si son muestras respiratorias a 4 grados. O sea, son distintos modos de conservación de las muestras si se va a diferir el transporte. La microscopía directa es útil en las infecciones fúngicas superficiales y profundas, donde se detectan directamente, se visualiza al microscopio el hongo, ¿sí? Se realiza con hidróxido de potasio al 15% y se emplea una combinación con blanco de calco-flúor que aumenta la sensibilidad para la visualización. Otras tinciones son de Gram, Giemsa, azul de metileno, tinta china como dijimos para cripto y técnica de paz. Y divide las aguas entre levaduras o mohos. Esto es lo que nos puede hacer ver, digamos, la microscopía. Este es un cuadrito de un poco más de lo mismo, de las técnicas de observación microscópica, ¿sí? Esto es cómo se ven las levaduras, ¿sí? Con esas formas esféricas, bien pequeñas. En la parte de abajo lo que corresponde a Cryptococcus neoforma, ¿sí? Donde habíamos dicho que son frecuentes en pacientes HIV. Los micelios que se ven así como ramificaciones, fíjense, como ramitas, con brotes. Esto, por ejemplo, es común en la aspergilosis, ¿sí? Donde se ven algunas hifas ramificadas. Los cultivos generalmente, el más utilizado para la detección de hongo es el agar saburó, ¿sí? Pueden ser cultivos también enriquecidos, selectivos, diferenciales, especializados, que la elección va a depender del hongo que se sospeche. Y se espera hasta 4 semanas para informar lo negativo. Los cultivos se dejan 4 semanas. La lámpara de Wood, esto es lo que les mencionaba al principio, que es para la detección de la piteriasis versicolor, ¿sí? Para las micosis generalmente superficiales a nivel de la piel. De esta manera se va a ver lo que es, por ejemplo, la parte azul de la piel, es lo que corresponde a la piel normal. Y si se ve un color verdoso, verde flúor, corresponde a una infección micótica. Esto es para un cuadrito que nos va a guiar para la identificación específica de la cándida, donde la cándida, mediante la detección de distintos tipos de cándida, se va a ver de distintos colores, ¿sí? Distinto color para cándida albicans, para tropicalis, para glabrata, para cruzei. Esto es lo que les mencionaba, una verde, una violeta, una rosada. Para el diagnóstico de lo que es serologías también son diagnósticos, como venimos diciendo, diagnósticos indirectos. No es la visualización, pero es el diagnóstico a través de análisis de sangre y la solicitud de serologías. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito brevemente de lo que son los antifúngicos para tratamiento de infecciones micóticas.